Continuamos, estamos en presencia de Josué. De la mañana con 40 minutos en Tijuana, Baja California, México, aquí en radioregeneración.mx. Continuamos con nuestro programa Tijuana, lo que el tiempo se llevó. Adelante. Continuamos pues, Tijuana, lo que el tiempo se llevó, en presencia de Josué Beltrán Cortés. Y quiero hacer énfasis en la historia porque precisamente en 1947 estamos hablando de radios y tenemos aquí la XCMO. Eran las 860 kilociclos, 5000 watts de potencia. Principiaba sus labores a las 5:30 y a las 24 horas dejaba de transmitir. La XCWX era la 1420 kilociclos, 2000 watts. XCAU 1470, 5000 watts. XCC, la estación de las tres letras, así le decían. XCBG, XCAC, 690 kilociclos. XCBR. Esas eran las estaciones cuando yo apenas iba a nacer, 1947. Josué, estamos hablando de tu libro y por cierto está interesantísimo. El nombre nos dice todo. ¿Cómo deben mirarnos? Continuamos. Cómo deben mirarnos la fotografía como reconstitución discursiva del yo. Los tijuanenses y su leyenda blanca. Y bueno, pues comentábamos cómo los tijuanenses tienen más que arraigado o más que instalado en su imaginario la fotografía. Esas fotografías que los representan en los desfiles del 16 de septiembre, del 5 de mayo, cuando se celebraban con toda la pompa y platillo, cuando la coronación de las reinas de las fiestas patrias, los hombres de la ciudad, bueno, en aquella época pues se excluía mucho más a la mujer que hoy en día, no existía esta visión de género que hemos estado construyendo poco a poco, la situación de igualdad, las cuotas del género, vuelvo a repetirlo, etcétera. Me refiero a los hombres de la ciudad porque, bueno, sobreabundan las fotografías de los hombres de la ciudad en las logias masónicas, ¿no? Que se hacía mucho en favor del arte, la cultura, pero también de la política, no únicamente de la ciudad, sino de todo, del Estado, cuando se luchaba porque el Estado fuera, o porque el territorio, el Distrito Norte, fuera un Estado libre y soberano de la Federación, cuando se peleaba porque Tijuana adquiriera la municipalidad, los cuerpos de policía posando, los niños en sus primeras comuniones, las familias en las bodas, etc. Hay que recordar que hubo una época en que nada de eso se retrataba en Tijuana. Lo que se retrataba pues era la Avenida Revolución, las fachadas de las cantinas, y por eso se creó ese imaginario de que, bueno, pues Tijuana era efectivamente una gran cantina. Un japonés, o un hombre, mejor dicho, de origen japonés, King Ononaka, pues empieza a retratar esa otra Tijuana que antes no aparecía en las fotografías. A tal grado de que, bueno, hay algunos historiadores, un amigo nuestro, Gabriel Rivera, que debido a esto que estoy comentando, habla de la Tijuana de los tijuanenses y la Tijuana de los turistas. Él dice, la Tijuana de los turistas, pues es esta Tijuana del vicio, de la leyenda negra, y la Tijuana de los tijuanenses, pues es esta Tijuana comunitaria. Sin embargo, yo pienso que estas fotografías que muestran un lado amable, por eso hablo yo en el libro de la lógica del álbum de familia, donde se muestra la mejor sonrisa, el mejor momento, la convivencialidad social. Yo pienso que también es un exceso el calificarla como la cotidianidad o la vida cotidiana de Tijuana, porque tampoco ni los tijuanenses ni vivían en el vicio, como dice la leyenda negra, y tampoco vivían en esta convivencialidad social que dice la leyenda blanca. No todos los días se celebraban las fiestas patrias, por ejemplo, no todos los días se celebraban desfiles, salvo en ocasiones meramente especiales. Por eso hablo de la lógica del álbum de familia, ese tipo de fotografías que le enseñamos a las visitas cuando iban a nuestras casas, nuestros mejores momentos, nuestros mejores recuerdos, nuestras mejores memorias. Por ello es que yo pienso y dictamino o digo en el texto, en el libro y en la tesis de maestría, que por ello yo digo que la fotografía se convirtió en una tecnología del yo. Y esto lo digo a partir de un teórico que se llamó Michel Foucault,
O sea, las tecnologías del yo no son otra cosa más que aquellas herramientas que nosotros como individuos, pero también como comunidad y como sociedad, utilizamos para mejorar. ¿Y para mejorar qué? Nuestra imagen. Michel Foucault habla de las tecnologías del yo a partir de cómo los griegos, una de las civilizaciones estéticas por excelencia, cómo los griegos utilizaban todo aquello que les sirviera, todo aquello que tuvieran al alcance de la mano para mejorar precisamente su imagen en el plano individual, pero también en el plano comunitario. Cómo intervenían edificios como el Partenón para que desde lo lejos se vea perfecto el edificio, y te acercas y bueno, pues empiezas a ver sus imperfecciones, pero imperfecciones que tuvieron que hacer a propósito para que desde lejos se apreciara bien, desde la panorámica se apreciara bien el edificio, como si fuera algo estéticamente perfecto o perfectamente construido. Foucault, como buen historiador, pero también como buen filósofo, recuerda el caso de los griegos y por eso habla de las tecnologías del yo. Para mí, en mi libro, en mi tesis de maestría, una tecnología del yo, en el caso de los tijuanenses, es precisamente la fotografía, porque el tijuanense o esos que reclaman la etiqueta de verdaderos tijuanenses desechan todo lo que se ha dicho sobre ellos, todo lo que se ha dicho de la ciudad, con argumentos muy absurdos, y perdón por la expresión, con argumentos muy absurdos. Yo he encontrado, los he observado prácticamente desde el 2007, cuando tuve oportunidad de estar coordinando el archivo histórico de la ciudad. Los he venido observando y es algo que me faltó explicar en el libro, esa observación que he hecho desde aquella época, cómo en cuanto se dice algo que no les gusta, de inmediato dicen es que no eres de aquí, de inmediato dicen es que yo lo viví de cierta forma, mi padre, mi madre, mi abuelo, mi abuela me lo contaron de cierta forma, pero los tijuanenses no hemos reflexionado que la memoria, esa memoria que nosotros damos por válida para la ciudad, la memoria, la individual y sobre todo la colectiva, es construida no a base del recuerdo, sino a base del olvido, porque toda memoria es selectiva. Nosotros seleccionamos qué recordar para construir y exponer sobre todo un discurso ideal e idealizado al mismo tiempo. Entonces, en esas exclusiones es donde cometemos excesos, donde cometemos invisibilizaciones. Los tijuanenses reclaman invisibilización por parte del discurso oficial, reclaman invisibilización por parte de aquellos que construyeron la leyenda negra, y déjenme decirles que no únicamente han sido los gringos, como peyorativamente le decimos a los estadounidenses, también los mexicanos. En México también tuvimos prohibiciones al alcohol, prohibiciones a las drogas. La frontera se encontró en medio de dos discursos de moralización nacional y por supuesto que recibió toda la carga negativa de estos discursos. La leyenda negra pues fue construida desde la otredad, es decir, los extranjeros, los de fuera, pero también los connacionales del centro del país, que le echaban toda la culpa de los males del país. En un proceso de reconstrucción nacional, estaba pasando la Revolución Mexicana, le echan la culpa de todos los males a la frontera, y bueno, pues se maximiza esta leyenda que cometemos. Los tijuanenses dicen, pues es que nunca nos voltearon a ver, no nos conocen realmente, pero los tijuanenses al mismo tiempo desconocen a los otros. Ahorita decía el compañero que está en los controles, la Tijuana donde empieza la patria. Sí, se tienen adjetivos muy positivos para definir esta ciudad, tierra de oportunidades. El alcalde de Tijuana en la ceremonia oficial por el 126 aniversario de Tijuana decía el pasado sábado, Tijuana sigue siendo la capital de las oportunidades. Perfecto, muy bonito. Pero los tijuanenses en su discurso, por ejemplo, dicen, uno de los más reaccionarios que yo encontré cuando estaba haciendo mi investigación para la tesis, que ya se convirtió en libro, decía, pues es que la mayor desgracia de esta ciudad fue haberle abierto la puerta a gentes de otras razas. Incluso yo encuentro no únicamente dejos de exclusión, sino de racismo en estas invisibilizaciones que nosotros también cometemos pues al construir o al reconstruir este discurso blanco basado en la fotografía. Bueno, vamos en este momento también a recordar que el día de ayer una calle cambió de nombre y un personaje, Javier Batis, que es músico, de esos que abundan en Tijuana, pero de los buenos, pocos. Javier Batis nos lleva también a Carlos Santana Barragán, que es mundialmente conocido. Tijuana, pues, también es muy reconocida en el mundo entero por su arte musical, por la música tanto de hombres, de mujeres. Y el día de ayer
Javier Batis de Tijuana. Una calle rumbo a hoy, Casa de la Cultura, cambió de nombre y hasta se casó. Bonito detalle, porque todo inicia en casa. Claro. Maribel, Bueno, pregunta para el maestro. bueno, estaba escuchando con mucho interés lo que estaba comentando y hubo varios puntos. El último, donde hablas del testimonio en tu libro, bueno, de que te encontraste el más reaccionario, definitivamente sí. Sí, yo creo que sí hay una exclusión y hay un racismo muy marcado. Yo no soy de aquí de Tijuana, acabo de decir que soy del Distrito Federal. Y sí, cuesta trabajo a veces llegar y adaptarse y siempre estamos con esa parte del juego a veces de, tú no eres de aquí. Cuando uno realmente también aprende a amar esta ciudad. Y en esa parte del racismo, ¿qué pasa con esas comunidades originarias? O sea, ¿qué pasa con esos pueblos originarios que ahora llamamos indígenas, que han sido desplazados? Nosotros los hemos desplazado de ¿qué pasa en esa historia nueva de Tijuana, de esas comunidades Kumiai, Cochimís, todo lo que es de esta región? ¿Qué pasa? Pues no sabemos, porque no pintan en la historia, precisamente porque el discurso los ha excluido. Hablamos de ellos cuando nos referimos a la prehistoria de la región, de la localidad, pero de pronto desaparecen cuando empezamos a hablar de la misión de San Diego, cuando empezamos a hablar de la época de los ranchos, de cuando Tijuana nace a partir de la concesión que le dan al alférez del presidio de la misión de San Diego, el señor Santiago Argüello Moraga, en 1829 se le da la concesión y bueno, pues la historia de esta ciudad inicia, o al menos eso dice el discurso oficial. Encontramos, de hecho ahorita en la investigación que estoy haciendo a nivel doctoral, pues encontramos que los rancheros, cuando se les empiezan a concesionar las tierras, legalmente las mejores tierras debían de ir a parar a manos de los indígenas, particularmente aquellos indígenas neófitos, es decir, los que recién se estaban convirtiendo al catolicismo a través de las misiones, pero los rancheros los desplazan. Los rancheros los desplazan, utilizan tácticas como no atenderlos a la misión, prácticamente hambriarlos, matarlos de hambre, para obligarlos a salir de la misión y que regresen a sus comunidades. Pero en las comunidades los indios gentiles, aquellos que nunca se convirtieron, no los aceptan y poco a poco empieza ese proceso de exclusión que bueno, les orilla o les obliga a relocalizarse fuera del antiguo poblado misional. Hay que recordar que las misiones no únicamente era la iglesia o la parroquia donde se evangelizaba, la misión en sí, decía un historiador llamado Ignacio del Río, la misión era un pueblo de indios administrado en lo temporal y en lo espiritual por los sacerdotes, un pueblo de indios, donde estaban los indígenas, donde donde los estaban tratando de sedentarizar, pero sobre todo de aculturar en favor del catolicismo. Aunque bueno, sabemos que no hubo un proceso de aculturación, es decir, de que se despojaran de su cultura y aceptaran el cristianismo. Hubo un proceso de transculturación, hubo intercambios culturales entre los europeos, los criollos y por supuesto los indígenas. Los soldados que convivían con ellos, bueno, pues eran los encargados de la seguridad. Estos finalmente se convierten en rancheros y por la codicia de las tierras los empiezan a desplazar. Por eso de pronto decimos o nos preguntamos, bueno, pero pues es que en Tijuana no hay indígenas originarios, ¿no? O nativos como los ya mencionadas a los Kumiais. Sí tenemos indígenas, pero esos indígenas que en algún momento decidieron migrar no únicamente a la ciudad, sino a la región, zapotecos, mixtecos, purépechas, otomís, y un largo etcétera. Los más visibles quizás sean los mixtecos y los zapotecos. En fin, pero las comunidades originarias, bueno, decimos, pues es que en Tijuana ya no hay indígenas nativos, están instalados en comunidades cuya mayoría están en lo que hoy es el municipio de Ensenada. San José de la Zorra, por ejemplo, es una de ellas. Aunque también en Tecate, en las juntas de Neji, tenemos otra, San José de la Zorra, la que está instalada ahí cerca de los viñedos en Valle de Guadalupe. Ahorita se me escapa el nombre, que es quizá la que está en condiciones más precarias de todas. Hablando de los Kumiais únicamente, tenemos a los Cucapá todavía allá en la sierra, tenemos a los Cochimís por allá por San Felipe. Los Quiliguas creo que finalmente ya desaparecieron, si no me estoy equivocando, al sur de Ensenada.
Hoy en día estos indígenas, bueno, pues se dedican a la tierra, han tratado de, pues ahora sí que de amestizarse, de mezclarse, pero desaparecieron del mapa por estos procesos de colonización. Entonces ahí tenemos una de las primeras grandes exclusiones de la historia, o sea, por los rancheros, por quedarse con la tierra, o mejor dicho, los soldados, con el afán de convertirse en rancheros, pues desplazan a los indígenas y no hay un proceso de amestización. Vamos a dar un poquito también de información en torno a esto, porque Pai Pai es un hombre cazador, o al menos ese era el significado Pai Pai. Kumiai era hombre de montaña, hombre aguerrido. Cucapá venía en el cerro, era el águila en el cerro. Quiligua, hombre de cuero. Cochimí, dios del agua. Entonces, eran esos los originales nativos de estas zonas. Y en este contexto, con la visita de Josué Beltrán, primero aquí estamos hablando de los nativos y después vamos a hablar de la lectura, porque un libro se tiene que leer. Claro. Pero la lectura es un ejercicio difícil, es muy complicado. Aprender a leer y aprender a leer bien no es fácil. Eso lo tenemos que ir entendiendo. Es un ejercicio visual que cansa y en ese contexto pues hay que ejercitar a los niños. ¿Cómo vamos a hacer que ahora con esta tecnología nueva tu libro se lea? En efecto. ¿Cómo le vamos a hacer? Y que les parezca interesante encima de todo, que le vean la riqueza que hay, que se identifiquen con él. Qué buena pregunta. Sí, tengo que confesar que es un libro que no está diseñado para niños. Como comentaba, pues es un libro, es una tesis de maestría convertida en libro. Sin embargo, yo pienso que puede haber pues productos o subproductos en el caso de que sea del interés de divulgarlo masivamente en las escuelas. No lo sé, es una aventura que apenas estamos empezando. Como bien sabes, pues es mi primer libro formalmente publicado. Sin embargo, pues sí, tengo la grata impresión, la grata sorpresa de que pues ha sido bien aceptado. El día que lo presentamos por primera vez en la Feria del Libro, el 24 de junio, voló. Se vendieron todos los ejemplares que llevaron a la Feria del Libro. Pues voló que no trajiste ni uno. Bueno, eso ya fue por otras circunstancias, de que tuve una pequeña emergencia en casa y honestamente lo olvidé. Volaron el día de la presentación. Por fin me entregaron el tiraje que me corresponde, el 10% de la impresión total. Ahorita hay ejemplares a la venta en el Archivo Histórico de la ciudad. Ya estamos. ¿Cuánto cuesta, 100 pesos. 100 pesos el ¿Está ejemplar. económico? Sí, es accesible. Como comentaba, lo tienen en venta en el Archivo Histórico de la ciudad, con Andrés Waldo, con Gabriel Rivera o personalmente conmigo. Estamos en pláticas con librerías para dejarlo en consignación, para que haya más puntos de acceso. Y bueno, Elizabeth Acosta está haciendo los esfuerzos pertinentes, aunque bueno, estamos en temporada vacacional, institucionalmente hablando, por supuesto. Elizabeth Acosta, la editora, la que publicó el libro, está haciendo esfuerzos para colocarlo en diversas instituciones. Pero bueno, como comentaba, tengo la grata sorpresa de que ha sido bien aceptado y pues esperemos que sea el inicio de muchas otras cosas, ¿no? Bueno, mira, en este despertar de la conciencia, que es la razón por la cual Radio Regeneración trabaja, queremos agradecerte. Y en Tijuana, lo que el tiempo se llevó, que es nuestro programa, la intención es la siguiente: recuperar la memoria. Y en este momento vamos a recuperar un momento de don Jesús Arnoldo López Salcido, que el zorrito de la televisión entregaba la máquina de escribir portátil a los artistas, a los que participaban. Esta es la original pluma, la máquina de escribir portátil, de don Jesús Arnoldo López Salcido. La reciben, en este caso, nuestros invitados. Es tuya. Muchas gracias. Guárdala con mucho cariño. Sí, gracias. Y obviamente, a punto de culminar el mediodía de las 24 horas, a punto de llegar a los espacios de las 12 del día,
queremos agradecerte muy especialmente en Tijuana lo que el tiempo se llevó, tu presencia, Josué. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Sí, definitivamente yo creo que te mereces un reconocimiento y sí, Gracias. el mejor de los éxitos y no dejes de continuar con esa tarea porque es muy interesante. Muchas gracias. Un aplauso. Sí, un aplauso, así es. Mario Ismael, muchas gracias por dirigirnos tan atinadamente en este tan especial día, 15. Muchas gracias a ustedes. Es quincena. ¿Tienes alguna últimas palabras del programa, Josué? Pues no me resta más que agradecerles la invitación, la paciencia que me tuvieron ahí por el retraso. Tuve una pequeña emergencia, pero bueno, no es excusa, sale sobrando. Y bueno, reiterarles la invitación a que si es de su interés el libro de nuestro público, está a la venta en el Archivo Histórico de la ciudad, ahí en la calle Segunda y Constitución, en las instalaciones del antiguo Palacio Municipal, e invitarlos, la próxima presentación del libro va a ser el 31 de julio, por lo pronto la hora es a las 3:30 de la tarde, puede que haya un cambio de hora, pero es el viernes 31 de julio a las 3:30 de la tarde, en el segundo día de las actividades del 8º Simposio de Historia de Tijuana. Muchas gracias por la atención que nos han brindado para la presentación del programa Tijuana.